republicano, pero no olvidemos que Joe Biden es ultracatólico y él es demócrata. Entonces vemos que se controlan ambos lados del poder. Y la fundación Heritage Foundation es dominada también por la oscura y multibillonaria orden católica Opus Dei. Es de locos. Ellos pretenden inclusive restaurar la pena capital. Como sabemos, durante la Revolución Francesa, la guillotina fue ampliamente usada. Y cuando se dé el proceso inverso, cuando pasemos de república a teocracia, la guillotina va a ser nuevamente ampliamente usada y se cumplirá entonces Apocalipsis 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la mayoría de personas no entiende hacia dónde va todo. Cuando claman por un gobierno que, entre comillas, defienda los valores cristianos, sabemos muy bien que los gobiernos generalmente siempre defienden son los valores del oligopolio religioso, de la aristocracia religiosa de Europa, el Vaticano, ¿ok? Y todo ese entramado de órdenes secretas que tiene esa nación, por llamarla así. Entonces, ahora una de las estrategias más poderosas de la orden jesuita es usar lo que su fundador llamó ejercicios espirituales, o también llamados formación espiritual, en las multitudes que ven televisión y no se están dando cuenta que son sometidas a experiencias traumáticas que generan sentimientos y que buscan despertar un celo fanático, y estos sentimientos afloran inconscientemente en las personas que no saben que estas tácticas están siendo usadas en ellos. En este caso, los iluminados masones buscan, a través de imágenes ofensivas en la televisión y en las redes sociales, que son ofensivas a lo religioso, y buscan generar un cambio de conciencia colectivo, de forma tal de que se genere una especie de trauma y de repudio que lleve a las personas a tratar de encontrar un sentido de pertenencia en la sociedad, cuando esta sociedad parece desmoralizarse y desmoronarse por el paganismo. Los individuos que son sometidos a este estrés, viendo cómo la sociedad colapsa, van a terminar deseando y clamando que se forme una teocracia. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel tenía un celo fanático también por defender el judaísmo, pero era un judaísmo que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Así que esto era lo que pasaba. Los judíos eran fanáticos y celosos de sus ceremonias e inclusive de la ley, pero en realidad ellos violaban la ley. Había mucha hipocresía, y es lo que vemos que empieza a ocurrir en Estados Unidos, donde se pasan decretos para que se enseñen los 10 mandamientos en las escuelas, pero en realidad se viola la ley. Entonces, no se está profesando la justicia de Dios, y la justicia de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Y esto es lo que los judíos desconocieron totalmente. Entonces, el celo de los judíos no era por Dios, sino que era por su religión judaica, por su colectividad, por sus tradiciones y por su nacionalismo. Y este es el mismo celo que se desata en las personas cuando son llevadas a ver imágenes grotescas en la televisión, para luego desear que se restauren los valores religiosos en la sociedad. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces es aquel que tiene fe de que Jesús murió por sus pecados, el que se arrepiente.
y empieza a guardar la ley. Entonces es por medio de la fe en Jesucristo que se establece la ley. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces vemos que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron, pero solo gracias a la fe en Jesús, el hombre puede restablecer la obediencia a la ley de Dios. No como algo que no se manifiesta en la vida diaria del ser humano, sino por el contrario, diariamente el ser humano se esfuerza en guardar la ley y en restablecer la imagen de Dios en él, de forma que lo puede hacer por la fe de Jesús. Y de esa manera el ser humano es justificado. Y esto no es una frase vacía. Es que a pesar de que a ti no te enseñaron de niño a guardar la ley, ahora, de joven o de adulto, empiezas a guardar la ley porque tienes fe de que Jesús murió por ti, porque tú violaste la ley. Ahora te corresponde a ti establecer la ley. Pero ahora tenemos a este otro evangelio predicado por la mayoría de cristianos, los cuales son celosos no por restablecer la ley, sino por sus imágenes y símbolos cristianos. Y al mismo tiempo ellos derrumban la ley de Dios, diciendo que está abolida, y establecen otra justicia, en donde supuestamente tú tienes que comer una galleta cada domingo. De esa forma ellos manifiestan un celo por la religiosidad, pero están negando la eficacia del Evangelio. Y esa eficacia consiste en que el Evangelio es capaz de llevarte al arrepentimiento y a obedecer la ley y dejar de pecar. Es algo que sí se puede, no como está diciendo este pastor adventista. Pero nosotros vemos que el cristiano en general busca engañarse y por eso recurre al Estado para establecer una teocracia que tiene apariencia de inclusive guardar la ley, pero vemos que desde el primer mandamiento se viola la ley adorando a un falso Dios trinitario. Las personas en esta teocracia se presentan como personas de fe, pero sin la ley. Y nosotros sabemos que la fe sin la ley está muerta. Y por eso ellos no tienen fe. Si tuvieran fe, guardaran la ley. Entonces se disfrazan de cristianos usando esta parafernalia religiosa y mostrando un celo por símbolos religiosos, pero deberían tener celo es por guardar la ley. Ahí es donde está el celo verdadero, en guardar la ley de Dios, hermanos. Y la prueba reina de que no tienen fe es que ellos mismos dicen que no es necesario guardar la ley y se inventan una y mil excusas. Esa que no había llegado a escuchar es que los mandamientos no son mandamientos, sino promesas. Es de locos. Entonces, aquel cristiano que peca por doctrina, conociendo la ley, pero igual, violando la ley, por doctrina, viene a ser mucho peor que esos transgénero que se pararon ahí en esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Entienden? Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando uno ve ese pitufo gigante que aparece en la supuesta última cena, está claro que ese pitufo representa al mismo demonio, a Satanás. Ustedes saben que en la Edad Media los demonios se pintaban de color azul, algo que ha cambiado, y en los tiempos modernos los demonios se pintan rojos. Pero ¿qué hubiera pasado si ese hombre se hubiera pintado de rojo y no de azul?
todo el mundo estaría diciendo que no es el dios griego Dionisio, sino que es Satanás, porque lo habrían visto de rojo. Pero como está de azul, dicen, bueno, es Dionisio. Pero hermanos, estas imágenes y estos símbolos no significan nada. Los que son hijos del diablo son los que pecan, ¿ok? Es así de claro. Y tú deberías preocuparte si estás pecando, porque eso quiere decir que eres hijo del diablo y que no estás en Jesús. Y si en la tele muestran al diablo bailando semidesnudo, pues ¿qué esperabas? Él es el Dios de este mundo. Lo que importa es que tú dejes de actuar como hijo del diablo. Ahí es donde está la importancia. Así que no te rasgues las vestiduras diciendo, se burlaron del cristianismo en los Juegos Olímpicos. Sabes, no se burlaron del cristianismo, se burlaron del poder oligárquico que usurpó el cristianismo. Luego dicen que mira, salió un toro con cachos y que adoraron a Baal. Hermanos, estamos viendo el fanatismo religioso que se empieza a despertar, porque una cosa es hablar de estos símbolos Illuminati que ellos hacen, y otra cosa es buscar que el Estado salga a defender el cristianismo. Entonces ahora deberá aparecer una cruz en los Juegos Olímpicos en vez de un toro con cachos. ¿De qué sirve eso, hermanos? Entonces yo pregunto, ¿dónde crees tú que está el diablo? Si tú cogieras este mundo y pusieras una cruz en cada esquina, ¿tú crees que el diablo ya no va a estar en este mundo? Es decir, eres como un niño que piensas que le vas a poner una cruz en la frente a una persona endemoniada y que el diablo se le va a salir. ¿O vas a espantar vampiros con cruces? ¿Piensas que el diablo va a ser expulsado de este mundo a través de un decreto de gobierno? Ahora la simbología que se presenta aquí es muy clara cuando se muestra que ese demonio azul sale de una cúpula de bronce. Porque esa cúpula de bronce claramente representa la bóveda que encierra la tierra plana. Y el demonio está encerrado en esta tierra plana con sus ángeles caídos y los seres humanos. Todos estamos en esta batalla. Unos se han rendido a pelear la buena batalla. La batalla de la fe es la batalla en donde se establece la ley. La batalla de la fe no es en donde tú defiendes cuadros de Leonardo da Vinci. Plop. Hermanos, es de locos. Ahora, ¿tú piensas que Macron va a sacar un decreto de Estado y el demonio se va a ir de Francia mientras este mundo esté? No hay forma de liberarse del satanismo y del paganismo, así tú tomes el paganismo y lo disfraces de sacerdote católico, ¿ok? No hay forma. Y esto es algo que está obvio. ¿Cuántos sacerdotes católicos no han abusado de niños? Entonces, así no se puede restaurar la moralidad. La moralidad solo puede restaurarse cuando el ser humano aprende cuál es la ley, porque la mayoría de cristianos no tienen ni idea cuál es la ley. Y algunos piensan que obedecer el primer mandamiento es adorar a la Trinidad. Es terrible, hermanos. Ahora, esto que está ocurriendo es un plan orquestado por la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo, como ya les dije al principio del video, y podemos ver que un fraile católico también lo sabía, y él habló de este plan diciendo que durante esta revolución, que es la que viene, dice el fraile católico Charles Nectau, que no solo ocurrirá en París, sino en el mundo entero, y que París será completamente destruida. Y fue algo que también dijo el pastor brujo que profetizó o adivinó el intento de asesinato de Donald Trump. Y él también dijo que él veía a París en llamas. Y este fraile dice que París será totalmente destruida y que muchos van a huir de esa ciudad. Pero que según el fraile, después de esa destrucción, se va a restaurar el orden, entre comillas, que ya sabemos que es orden religioso. Y que la república habrá colapsado. Para la Iglesia Católica ahora haber